mujer de 30 años aceptó irse de un boliche ubicado en pleno barrio Cordón con un hombre que había conocido allí. Era la noche del sábado para el domingo. Horas más tarde, sobre las 6 de la mañana, la policía la encontró tirada en la calle en estado de shock. Denunciaba haber sido víctima de una violación en grupo. El relato de la víctima, hasta ahora comprobado por la investigación, es que estaba teniendo relaciones sexuales en un apartamento cercano al boliche con este hombre cuando de pronto entraron otros 2 hombres a la habitación y la violaron. Los 3 hombres, 2 mayores y un adolescente, fueron detenidos y se los dejó en libertad pero emplazados, a la espera de poder realizarles pruebas de ADN. Los primeros médicos que asistieron a la víctima comprobaron la violación, pero ayer aún restaba que la mujer pasara por un médico forense, un aspecto que está previsto en el protocolo actual de atención a estos delitos. Más allá de cómo sigue la investigación, el caso abre preguntas más amplias sobre cómo se trabaja con víctimas de este tipo de situaciones. La fiscal de delitos sexuales, Silvia Lovesio, que lidera la investigación, lamentó en Emisora del Sol que no se les pueda dar una respuesta más rápida a las víctimas. Actuamos con la mayor diligencia, pero la respuesta inmediata que la víctima debe tener no la tenemos porque carecemos de las herramientas fundamentales, dijo Lovesio, y agregó que en Uruguay los delitos sexuales no son una prioridad en materia de políticas públicas. ¿Cómo es hoy en día el trabajo con las víctimas de estos abusos sexuales? ¿Cómo se lo puede mejorar? ¿Falta voluntad política para realizar cambios, como reclama la fiscal Lovesio? Bueno, vamos a hablar en los próximos minutos de este tema con Mariela Solari, que dirige la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación. Mariela, ¿qué tal? Buen día, bienvenida. Buen día y muchas gracias por la invitación. Usted es trabajadora social, fue una de las fundadoras de la ONG El Faro, que trabaja con jóvenes víctimas de abuso sexual y maltrato. O sea que de estos temas conoce bien, viene trabajando desde hace años. Ya hemos hablado con usted además en varias situaciones. A veces hay que decirlo, ¿no? Lamentablemente, siempre cuando tenemos este tipo de temáticas atrás, ¿no? ¿Con qué equipo cuenta hoy en día la unidad de víctimas de Fiscalía? ¿Cuántas personas trabajan allí y a qué se dedica concretamente la unidad de víctimas? La unidad de víctimas fue creada en el 2017, es parte de la Fiscalía General de la Nación, que con el Código del Proceso Penal vigente tiene la competencia de investigar y perseguir los delitos y de atender y proteger a las víctimas. Para esa tarea que está a cargo de los equipos fiscales es que se crea una unidad especializada con técnicos que son trabajadores sociales y psicólogos con formación para el trabajo con víctimas de todos los delitos, homicidios, rapiñas, copamiento y delitos de violencia basada en género. Actualmente son 27 técnicos para todo el país. El diseño de la unidad fue creado en 2017 con un espíritu de ir progresivamente aumentando a medida que el Código del Proceso Penal se instalaba, funcionaba y la demanda iba creciendo. Eso, en realidad, los ingresos de los técnicos se dieron en el 2018, 2019 y después no hubo un refuerzo en ese sentido, como tampoco en otras áreas de la Fiscalía General de la Nación. La demanda ha ido aumentando, específicamente en lo que tiene que ver con violencia basada en género y específicamente con delitos sexuales. Ahí dentro del equipo hay como especializaciones. En realidad todos los técnicos tienen que atender todos los tipos de delitos y lo que la Fiscalía General de la Nación se preocupa es en formar a los técnicos y de hecho tenemos un convenio con la Facultad de Psicología. La Fiscalía, en su competencia de objetividad e imparcialidad, tiene que formar a los técnicos en instrumentos rigurosos basados en evidencia. Es así que también se han hecho protocolos específicos para el abordaje que hacen los técnicos con las víctimas de violencia doméstica, delitos sexuales y explotación sexual y trata con fines de explotación sexual. Esos protocolos implican cómo se estandariza el proceso de acompañamiento. Lo que tú preguntabas sobre la respuesta que se tiene, con los magros recursos que tiene la Fiscalía, lo que se ha implementado es un servicio de guardia que los equipos fiscales, cuando inician la investigación de un delito sexual, advierten el grado de vulnerabilidad que pueda tener la víctima y lo que hacen es convocar enseguida al equipo de la unidad de víctimas para que pueda trabajar. Cuando no hay técnicos en la sede específica, viajan técnicos de otra sede.
Y en general están mayormente localizados acá en Montevideo. En realidad no, tenemos bastantes en el interior, hay 8 técnicos en Montevideo y el resto están en el interior, 21 están repartidos en el interior. Lo que pasa que las sedes del interior también tienen una carga de trabajo muy alta y a veces, por ejemplo, en Maldonado tenemos solo 2 técnicas, en todo Rocha tenemos solo 2 técnicas, en algunos departamentos no tenemos y se trasladan de otro departamento. Son técnicos que trabajan directamente con los equipos fiscales porque tienen que estar amparados en todo lo que hace a la confidencialidad de la información, el trabajo directo con el equipo fiscal siguiendo las etapas. Tú hoy bien lo decías, ¿no? Hay etapas que hay que cumplir en el proceso de investigación que tiene que ver con las pruebas, que tiene que ver con acompañar y preparar a la víctima emocionalmente para que pueda declarar, porque es su derecho, ¿no? Entonces, en otros delitos no pasa tanto como en los delitos sexuales, que el grado de afectación hace que la víctima... esto es un traje a medida para cada caso, y acá tenemos que pensar que no es lo mismo primera infancia, adolescente que personas adultas, pero la característica común es la vergüenza, el miedo, la culpa, el no poder ni siquiera mencionar el hecho traumático que vivió. Entonces, poder acompañar a esa víctima emocionalmente para que pueda relatar con los elementos que tenga es una exigencia ética y de derechos humanos que las personas requieren para poder acceder a la justicia. Si no está ese acompañamiento, es muy fácil que una víctima de un delito sexual se repliegue y no quiera acceder a la justicia. Porque hay un imaginario, muchas veces incluso por distintos profesionales de las áreas de la salud, de las áreas sociales, psicológicas y de la justicia también, que a veces son hechos difíciles de probar, que pasan sin testigos, que eso va a llevar mucho tiempo, que hay una parte de eso que es real, pero hay una parte que también la realidad nos muestra que cuando se siguen determinados pasos, permite que se llegue a una condena, ¿no? De hecho, en el día de ayer se fue pública también una condena por un caso de una niña de 10 años, que casos como esos, un día sí y otro no, vemos, lo pueden ver en la página de Fiscalía que están las sentencias, ¿no? Yo le quería preguntar sobre esto, a ver, sobre el caso en particular de esta mujer que fue violada en grupo en Cordón. No puede hablar mucho del caso concreto, ¿verdad? No. Por el momento que está la investigación. Ahora, ¿le llamó la atención la reacción que generó en la opinión pública? En algunos casos generó verdadera conmoción. También despertó en redes sociales distintas polémicas, ¿no? No me llama la atención porque creo que a veces siento que uno tiene que repetir cosas durante muchos años porque la realidad también repite hechos que uno a veces no puede creer que se sigan repitiendo. Y más que los hechos, la explicación que a veces se pretende dar a esos hechos. La explicación que se pretende dar a esos hechos cuando es simplista, reduccionista y donde ubica la explicación de ese hecho, que es la violación y el abuso sexual y el abuso de poder, que tiene por objetivo la dominación y el control, en este caso del cuerpo de una mujer o de una niña, por los 2 ejemplos que acabo de poner, cuando la única explicación es la conducta de la víctima, es un reduccionismo casi primitivo, ¿no? No podemos ubicar, no pasa con otros delitos. En estos delitos que nos implica la incomodidad de la sexualidad, ubicamos la culpa en la víctima. Nos resulta lo más cómodo, ¿no? Nos resulta lo más cómodo hasta que nos pasa en nuestro entorno cercano. Entonces, no me extraña porque cada vez, no que pasa, sino que se hace público un hecho de estos, porque en realidad los que trabajamos todos los días con esto sabemos que las situaciones de violencia sexual, por los números que existen, y yo doy el mismo indicador, 2017 las fiscalías especializadas en Montevideo eran 2, las de delitos sexuales y violencia doméstica, hoy son 8. Los números en investigación que tienen las fiscalías, tanto en Montevideo como en el interior, son muy altos. Entonces quiere decir que esto pasa, y pasó siempre. No me llama la atención que sigamos dando explicaciones reduccionistas que generan un relato
que ubica la culpa en las víctimas y que perpetúa la situación de violencia sexual. Si de verdad nos indigna, lo que tenemos que hacer, capaz que tuitear menos, pero cambiar más las actitudes. O otra cosa. Bueno, yo le iba a decir, porque en general también hubo mucho de indignación, ¿no? De indignación y claramente no de ir por ese lado, ¿no? Hubo reacciones de los dos. Usted dice, claro, lo que le llama la atención es eso otro, ¿no? Que se genera. Pero un aspecto que mencionaba ahí, veíamos, había fuentes de fiscalía que le decían al diario El Observador que este es un caso sin precedentes, pero en redes sociales se ha manejado que situaciones como esta de violaciones grupales son más habituales de lo que se cree, ¿no? Que capaz que no tienen la exposición que tuvo este caso. ¿Cuál es la experiencia desde la Fiscalía? Los abusos sexuales y las violaciones donde hay múltiples ofensores se han dado en el ámbitos institucionales de distinta índole y en espacios que tienen que ver más con la recreación, ¿no? Como pasó en este caso, a raíz de un baile o en una fiesta. Son situaciones que a veces no han tenido trascendencia pública y para las víctimas es muchísimo más complejo decirlo. ¿Por qué? Porque en el entorno inmediato, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en el ómnibus, en los medios de comunicación, en la sociedad toda, decir que te sucedió esto asociado a un hecho de recreación parece que tiene una triple condena. Ah, pero fuiste a divertirte. Ah, pero vos y además si lo asociás a la bebida, es como que la víctima siente aún más vergüenza de poder decirlo. Cuando estamos profundamente equivocados, porque si hay alguien que no tiene que sentir vergüenza, es la persona que sufrió una agresión brutal. Entonces, esa autoimposición de la vergüenza tiene que ver con nuestro relato. Entonces, no digamos qué horror y a veces también hay un relato muy asociado a nadie hace nada, bueno, el nadie hace nada también nos involucra a los que decimos nadie hace nada, ¿no? Cada uno de nosotros, desde el lugar que ocupamos, con todos los aciertos y los muchísimos errores que podemos cometer, tenemos que poder pensar qué estamos haciendo para que eso no suceda. Por ejemplo, en nuestra familia, en el cumpleaños familiar, cuando conversamos de estos temas con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con nuestros amigos. O no hablamos de esto con nuestros amigos porque nos incomoda. O no hablo de esto en el cumpleaños familiar para que no se arme lío. O de la sexualidad no se habla. Entonces, si no podemos hablar de estos temas, el silencio es uno de los mayores factores de riesgo para las víctimas. Y también para los ofensores. Porque perpetúa la impunidad. Porque cuando de eso no se habla, o cuando el tío me muestra videos de mujeres desnudas, y cuando hacemos un chiste, o cuando una de las adolescentes de la familia está vestida de determinada manera, le dice, te pintaste para la guerra. Y bueno, no es un chiste que sea al lugar, porque ubica en la chiquilina algo que no es que está buscando guerra de nada y no está buscando que le pase, está buscando divertirse, como lo hicimos todos los que hoy somos adultos, o no nos divertíamos cuando éramos adolescentes. Un aspecto, hablábamos de esto, decía, no es, para ustedes desde la Fiscalía, no es un caso excepcional. Capaz que tomó más estado público también, quizás hay alguna característica que ustedes puedan explicar por qué tomó más estado público, pero la otra es, ¿y cuántos casos ni siquiera llegan a la denuncia, no? Por supuesto. En los que hace años trabajamos en estos temas siempre decimos que, bueno, cuando a veces se dice, bueno, aumentaron los casos, en realidad aumentaron las posibilidades de que las personas puedan pedir ayuda, de que encuentren apoyo en sus entornos más inmediatos. Hay una parte que dije lo que me llamaba la atención para mal y no dije lo que me llamaba la atención para bien de que esto esté en la opinión pública. Creo que lo que me llama la atención para bien es que también se han generado redes de mayor contención, ¿no? Entornos familiares que advierten estos temas y que sí los pueden incorporar, que sí pueden hablar de esto, espacios educativos, espacios de salud, espacios comunitarios donde se trabaja con niños, con adolescentes, con mujeres adultas que llevan este tema y pueden hablarlo, y eso ha generado que muchas personas puedan
solicitar asistencia, pero además puedan decidir hacer la denuncia, porque en eso me parece que también es muy importante. A veces se dice, bueno, el proceso judicial es muy victimizante, la víctima tiene que repetir el relato. Nosotros siempre decimos, es un proceso que la víctima tiene que estar fuerte, acompañada, por eso existe también una unidad de víctimas para eso, fuerte, acompañada. Hay muchos otros actores que también acompañan a las víctimas en esos procesos y para eso es necesario que se siga adelante con la investigación, que haya una condena que marque que estos hechos son delitos y tienen un castigo. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida seguimos conversando con Mariela Solari, directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación, entre otras cosas con cuáles son las respuestas que se les da desde la política pública, las líneas para hacer la denuncia y cómo es después el protocolo de actuación para, por un lado, contener a la víctima, por otro, dar las garantías de todo proceso judicial. Enseguida volvemos con eso. Seguimos conversando con Mariela Solari, directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación, a partir del tema que se ha instalado por el caso de la violación grupal a una mujer en el Cordón. Bueno, cómo se trabaja con las víctimas en estos casos. Decíamos, la fiscal ha lamentado que las respuestas hoy no son rápidas, ha criticado que falta que se prioricen más este tipo de delitos sexuales a lo que son las políticas públicas. ¿Cómo puede mejorarse la respuesta? Bueno, de eso estamos conversando justamente con Mariela Solari. Hablemos de respuestas a las víctimas, ¿no? Primero, existe una línea telefónica de atención a mujeres en situación de violencia que es, de hecho, a la que llamó en este caso a la que se contactó, ¿verdad? En este caso de esta mujer. La línea es 0800 41 41 y es coordinada por InMujeres, ¿no? Eso es importante que se sepa porque capaz que no toda la población todavía lo tiene claro. En lo que atañe a ustedes, ¿en qué momento entra en contacto la unidad de víctimas con la persona en cuestión, digamos, ¿no? Ahí hay diferentes situaciones, aquellos casos que sucedieron horas antes de la denuncia y aquellos casos que sucedieron hace mucho tiempo atrás y la víctima en este momento está en condiciones de poder y querer denunciarlo. En general siempre intervenimos luego que está radicada la denuncia y que el equipo fiscal inicia la investigación y solicita a la unidad de víctimas que inicie el plan de acompañamiento según la estrategia. Eso, el plan de acompañamiento, o qué tipo de contención le pueden ofrecer. Ahí va. Lo que hacen los técnicos de la unidad de víctimas es el primer contacto con la víctima tiene que ver con la contención, con el apoyo, sobre todo en delitos sexuales, garantizar que haya existido la primera atención en salud integral. Coordinamos mucho con los equipos de salud, eso también es importante decirlo. Cuando la doctora Lovesio se refería a la celeridad en la respuesta, tiene que ver con que cuando sucede un hecho de estos intervienen muchos actores, ¿no? Interviene la policía, las pericias forenses, los equipos de salud. Entonces esas respuestas que también requieren de refuerzos y de recursos que prioricen este tipo de casos y que se especialicen en este tipo de casos, ahí la primera respuesta tiene que ver muchas veces con eso, con el acompañamiento, con ver si ya se la atendieron en la salud. A veces se hace la primera atención en el prestador de salud, cuando la víctima está internada, se coordina con el equipo de salud. Después se hace lo que tiene que ver con un diagnóstico de ver cuál es el grado de afectación que tiene la víctima, cuáles son las redes primarias de contención, porque seamos claros que la persona que va a contener a esa víctima es la persona más cercana, ¿no? No es un psicólogo que va a estar las 24 horas con esa persona. Hay que tratar de fortalecer a alguien de su entorno para que pueda acompañar a esa persona que sufrió un delito sexual, que probablemente al principio no quiera hablar, que esté más cerrada, justamente por todo lo que hablamos, ¿no? Por la culpa, por la vergüenza. Entonces hay que apoyar mucho a esas personas del entorno que son las que van a estar acompañando también en esas primeras instancias. Tengamos claro que a veces no todos los casos son iguales. Es muy importante la reacción del entorno inmediato cuando la víctima cuenta con apoyo,
es muy diferente que cuando no cuenta con apoyo, y aún más diferente cuando tiene en contra el entorno, que le dice que la culpabiliza, ¿para qué vas a denunciar? ¿Por qué hiciste eso? ¿Fue tu culpa? ¿Para qué fuiste? ¿Para qué? ¿No? Entonces, eso es un trabajo bien diferente. Te regalaste, ¿no? Aparecía dentro de algunos mensajes. Entonces, con la inseguridad que hay hoy en día te regalaste, ese es un comentario que se repite. Exacto, entonces tener que trabajar con eso en el entorno es parte de lo que hace el equipo de la unidad de víctimas. Si la víctima ya viene acompañada o trabajando otros temas, por ejemplo, si tiene un psicólogo tratante, también se hace una coordinación. Tengamos en cuenta que hay otro escenario, que hay víctimas que, por ejemplo, le cuentan a un amigo o a una amiga, deciden hacer la denuncia o van al prestador de salud, pero no quieren que su familia se entere. Imaginemos el grado de vergüenza y de culpa que siente, que no quiere que su entorno más inmediato se entere porque no quiere que sepan lo que pasó, porque esto tiene que ver con su intimidad. Pero sí escucha los relatos que se hacen en la familia sobre este tipo de casos, ¿no? Y sí y escucha los relatos que se hacen en el trabajo y en los medios de comunicación. Esa contención también hacemos, ¿no? Porque mi tío dijo, mi tía dice, mi padre dice, en mi trabajo dijeron, escuché en la radio que, ¿no? Entonces ahí también hay una cosa. Y lo que es fundamental es la información sobre sus derechos, sobre sus derechos en lo que tiene que ver con el proceso penal y el acompañamiento en todas las instancias judiciales, ¿no? Esto que hablábamos de que es su derecho poder declarar en esto que se llama la declaración en prueba anticipada, porque es una declaración que... Es su derecho, pero si no se siente preparada y si no lo quiere hacer... Y no lo va a hacer. No tiene ninguna obligación. Y no lo va a hacer. Ahí el caso es bastante más complejo, porque si la víctima muchas veces es la que tiene la mayor información en estos casos, ¿no? Creo que ahí el otro día la doctora Lovesio también lo explicaba. Y después lo otro que es importante es el contacto y ir viendo a lo largo del tiempo, porque... Bueno, los efectos que generan este tipo de delitos muchas veces se empiezan a visualizar a los días, a las semanas o a los meses. Entonces ese acompañamiento... ¿Y ustedes le pueden hacer, o sea, una vez que el caso se resuelve, que hay sentencia, digamos, la unidad de víctimas sigue haciendo como un seguimiento? No, lo que nosotros hacemos es el acompañamiento hasta la sentencia. Lo que pasa es que eso a veces puede demorar bastante tiempo. Ahí hacemos un acompañamiento y lo que hacemos es buscar cuáles son los otros apoyos que requiere cada víctima. Hay víctimas que a las pocas semanas o a los pocos días sí requieren de un abordaje psicológico más específico, que a veces lo coordinamos con su prestador de salud o con otros servicios. Hay víctimas que no quieren, que durante un tiempo están con el acompañamiento de la unidad y eso sucede más adelante. Y hay otras afectaciones que a veces generan este tipo de delitos que implican ese acompañamiento. Y lo que es fundamental es el acompañamiento en todas las instancias judiciales, porque es un mundo desconocido y porque es un mundo desde el lenguaje, la formalidad, los espacios, donde siente que todo el tiempo su vida sexual, en este caso, va a estar puesta sobre la mesa. Y además que requiere de una capacidad emocional para poder afrontarlo, porque estar ahí implica revivir un hecho que generó mucho daño. Bueno, ahí hablemos del proceso de revictimización, porque es un término que se utiliza mucho y a veces creo que no entendemos del todo de qué trata. La fiscal Lovesio, por ejemplo, contó ayer cómo es el proceso de la denuncia de una víctima de abuso sexual y dijo que puede ser lento, ¿verdad? En este caso se la deriva, como usted dice, al prestador de salud, la ve un médico, luego un ginecólogo, se extraen muestras, luego ve a un psicólogo, ¿no? Estoy bien en el protocolo que estoy siguiendo, y luego se elabora un primer informe. La víctima también la tiene que ver un médico más, que es en este caso el médico forense, ¿verdad? ¿Por cuántas instancias a esta altura ya vamos? Sí. Y a veces cuando se trata de niños o adolescentes, por ejemplo, lo contaron antes, ¿no? Lo contaron a la maestra o lo contó a su psicólogo tratante o lo contó en otro lugar. Yo creo que ahí queda mucho por trabajar en dos aspectos. Uno es en la calidad y el estándar de la prueba en los delitos sexuales, y lo otro tiene que ver en los tiempos que lleva la investigación y la resolución, que implica las garantías, que implica todos los pasos que debe seguir el proceso, pero que hay que poner
el ojo atento a las características especiales que tienen este tipo de delitos, que hoy en día sale mucho más a la luz de estas dificultades que tenemos, pero que existieron siempre, ¿no? Bueno, en ese sentido fue importante las aclaraciones que hizo la propia fiscal Lovesio, ¿no? Porque había generado mucha indignación en un primer momento, ¿no? Que las personas que cometieron este hecho hubieran quedado, como se señaló, en libertad, pero emplazadas, ¿no? El tema es que la fiscal misma lo explicó, tiene que reunir las pruebas suficientes para que después, al llegar al juicio, ¿no? Porque en general no se... nulo, exacto, porque puede pasar. Claramente las personas no admiten los hechos, entonces ella necesita recabar la información suficiente, las pruebas suficientes para que, llegado el momento del juicio, no se declare nulo, como puede pasar, ¿no? Exacto. Y por eso los tiempos son importantes también. Exacto, por eso los tiempos son importantes, y también es importante poder tener conocimiento de esos aspectos jurídicos, ¿no? Porque a veces confundimos la justicia de familia con la justicia penal, los procesos son totalmente diferentes, los aspectos y los estándares de prueba son distintos, son objetivos diferentes que tiene la justicia de familia con la justicia penal. Entonces me parece que es muy importante, por ejemplo, como explicó la doctora Lovesio, algunos aspectos. Lo mismo pasa con los juicios abreviados, ¿no? Que, como tú decías, y la doctora Lovesio lo explicaba en estos días, la mayoría de estos casos se van a juicio, pero cuando los indagados aceptan los hechos y se va a un juicio abreviado, la reducción de los cuantos de las penas están establecidos, hay veces que también hay indignación, y en realidad muchas veces las víctimas están de acuerdo con eso, porque terminó acá, y además aceptó los hechos. Para una víctima, y lo digo desde la experiencia... Bueno, pero eso también a la opinión pública es tal cual como dice, ¿no? Por eso siempre hay que explicarlo. Claro, pero lo digo de la experiencia de haberlo vivido con las víctimas, ¿no? Que cuando el fiscal o la fiscal le explica qué es lo que pasó, que fulano aceptó los hechos, lo que más escucha a la víctima es que aceptó los hechos, ¿no? El monto de la pena, eso es fundamental. Entonces, ahí muchas veces, yo siempre digo, muchas veces hablamos en nombre de las víctimas, y en esto cada caso ha sido muy particular, ¿no? Pero ahí entonces es importante eso, ¿no? Lo que señalaba la diferencia. Acá lo que planteó la fiscal Lovesio es que, al no aceptar, en este caso, los indagados la situación, incluso se negaron a esas primeras pruebas de ADN. Bueno, ahora hay un proceso legal que cumplir para efectivamente tomar esas pruebas. Mi pregunta es, cuando señalaba lo de la toma de las pruebas, digamos, en este tipo de delitos, ¿cuánto más se podría simplificar, ¿no? Pensando en todo esto que yo mencionaba, ¿no? Ese primer médico que la atiende, el ginecólogo, un primer médico, un ginecólogo, el psicólogo y después un médico forense, ¿no? Ahí creo que eso nos exige a todos los que trabajamos en estos temas, primero, si esto es una prioridad y se va a priorizar dentro de los usuarios que se atienden en cada servicio, la atención a las víctimas de los delitos sexuales. Porque cuando la doctora Lovesio hablaba de la celeridad, también tiene que ver con qué capacidad a veces tienen los prestadores de salud o el ITF para dar una respuesta rápida. Con respecto a las diferentes instancias, son instancias que están estipuladas en el proceso, y eso tendrá que revisarse en su momento, si se entiende que eso es una prioridad. Nosotros entendemos que deberían de acortarse esos plazos, sobre todo por el tipo de delito que es y por el grado de afectación de las víctimas y por el grado de afectación de todas las partes en este tipo de delitos, ¿no? Y lo otro que me parece que es importante es, con los equipos de salud se trabajó desde el inicio del código, justamente para esto de las muestras y de preservar las muestras para que no haya que tomar 2 veces. O sea, hay varios de estos aspectos que, si se deciden... ¿Y eso está optimizado, digamos? Sí, comparado como estaba antes, sí. O sea, la revictimización es menor, existe, pero es menor. Lo que pasa es que también por el otro lado está las garantías del debido proceso, ¿no? Exacto. Están las garantías del debido proceso, y además,
cuando pensamos en perspectiva de cómo funcionaba antes y cómo funciona ahora, por supuesto que se ha mitigado la revictimización. Hay un hecho que es claro, que cada vez que una persona, yo siempre digo lo mismo, entra a la fiscalía o entra a una sede judicial, entra porque fue víctima de una situación muy traumática. Entonces hay una parte de lo que va a tener que rememorar que le va a generar un proceso de revictimización. Lo que hay que hacer es mitigar todos esos aspectos, ¿no? Por ejemplo, que los niños no sean que las víctimas de delitos sexuales, todas, niños, adolescentes, no sean interrogadas por las partes, que tengan la posibilidad de declarar mediante una prueba anticipada, que tengan derecho a un acompañante emocional durante la declaración, que es fundamental porque es parte de lo que devuelve a la víctima la seguridad, ¿no? De que haya alguien ahí que le da seguridad. Todos esos aspectos han ido cambiando en los últimos años. También aspectos que han permitido que otras víctimas se acerquen a denunciar, ¿no? Y en eso me parece que nosotros con la doctora Lovesio siempre lo conversamos, tenemos muchísimo por cambiar, ¿no? Y hay muchísimas cosas que todavía no funcionan como queremos, ¿no? Porque ella reclamaba ayer que los delitos sexuales no eran prioridad para las políticas públicas en muchos casos, ¿no? ¿Usted coincide con esa visión? Lo que coincido es que dentro de la violencia basada en género, los delitos sexuales siempre son los que han generado mayor incomodidad, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, los mapas de ruta, las guías, los protocolos en general hablan de la violencia basada en género en general y hay algún apartado que habla de violencia sexual. Pero acá hay un protocolo que en su momento creo que hizo MISU con el Ministerio de Salud Pública específico sobre violencia sexual, pero se necesita desde la prevención, como plantea la ley de género, desde la prevención, desde la infancia con respecto a la educación sexual que incluya estos temas, ¿no? Desde la prevención hasta los distintos dispositivos que existan por los que transitan las personas, ¿no? La salud, la educación, que tengan sistemas de detección temprana, que permitan acceder antes que esto pase, porque cuando estas situaciones llegan a la justicia es porque el Estado en su conjunto llegó tarde y mal. Ahí iba a lo que yo le iba a preguntar, ¿no? La gran pregunta es cómo trabajar ya, no para mejorar la respuesta a la víctima, sino para evitar que pase, ¿no? Es que por eso creo que poner estos temas sobre la mesa, y hoy yo decía, bueno, el tema que nos sirva para las actitudes cotidianas en nuestra casa, en nuestro trabajo, y en lo que tiene que ver en materia de política pública, el tema de la prevención de la violencia sexual tiene que estar incluido dentro de la educación sexual en general, y desde la primera infancia, ¿no? Como los niños, niñas, aprenden a cuidarse y a cuidar a otros, a respetar su cuerpo y a respetar el de los otros. Eso se aprende desde que somos niños, en la adolescencia, cuando empieza, ¿no? la etapa del desarrollo de la sexualidad de los adolescentes. Bueno, es en esos momentos. Ahora, si no tenemos educación sexual, y sobre esto no es un invento, está escrito, hay ríos de tinta en los que para prevenir la violencia sexual es necesario tener educación sexual. Hay un autor que se llama Finkelhor que siempre dice, sobre todo los temas de abuso sexual infantil, dice, existen las personas que abusan y existen niños y niñas vulnerables. Entonces, si nosotros vulneramos a las víctimas, no dándoles información, no dándoles estrategias de autocuidado, no dándoles estrategias de que estas cosas suceden, y lo mismo con los ofensores, ¿no? Porque uno debería hacerse la pregunta, ¿cómo un adolescente o un varón adulto llega a esta situación? No surge de la nada. Esto hay una trayectoria de vida, ¿no? Hay mensajes que se fueron construyendo sobre cuál es el lugar de la mujer, cuál es el lugar de la sexualidad, qué es una sexualidad sana, qué tiene que ver esto de la dominación y de tratar al otro como una cosa, como un objeto, ¿no? Eso lo aprendemos a lo largo de la vida. ¿En dónde? En nuestros espacios más cotidianos, en la familia, en nuestro grupo de pares, en nuestro grupo de amigos. Entonces, ahí hay que insistir desde las políticas públicas en general en la prevención de la violencia sexual.
Veía algunos mensajes de los oyentes. Hay quienes plantean, ¿no hay recomendaciones para hacerle a las mujeres cómo reducir riesgos, cómo cuidarse? Yo primero le daría recomendaciones a los varones, ¿no? Porque acá estamos hablando de situaciones que fueron que fueron hechos violentos ejercidos por varones, ¿no? Los números nos muestran eso. Entonces, las primeras recomendaciones serían... Y ahí las víctimas en general son mujeres, hay niños también. Hay niños, ¿no? Y niñas. Porque también es un aspecto que cuando a veces se dice, bueno, cuando se intenta explicar el hecho violento por la conducta de la víctima, yo pregunto qué conducta provocativa tiene una niña de 4 años, qué conducta provocativa tiene una persona, mujer o hombre privado de libertad que también es víctima de una violación, ¿no? Entonces, o sea, no, eso es una intención de querer explicar algo ubicando en la víctima. Otro tema distinto es en el marco de la educación sexual y en el marco de la educación en nuestra familia y en nuestros espacios cotidianos, las medidas de autocuidado que le damos a mujeres y a varones para que transiten por la vida. No con miedo, sino con determinadas estrategias de autocuidado que les permita también a un varón que está con otro varón que quiera someterlo. ¿No? Por eso esto de las estrategias de cuidado de las mujeres, y no, yo diría las estrategias de autocuidado para todos y las estrategias de respeto por el otro. ¿No? Tratar al otro como una cosa, sea varón o sea mujer, pero peor aún cuando nos juntamos 4 varones y decimos, como es una mina y está vestida así, no importa. Bueno, ese tema hay que tratarlo en casa, hay que decirlo en casa, ¿no? Hay que poder decir, ¿qué piensan de esto? Bueno, no, esto así, no, la otra persona el otro es una persona, no es una cosa, no, esto del control y el sometimiento de la otra persona, ¿no? Porque la violación tiene que ver con eso. Hay oyentes que preguntan si está estudiado, si hay alguna relación entre los abusadores que hayan sido abusados en algún momento. En realidad hay estudios que muestran que la mayoría de las personas que son abusadores han tenido en su trayectoria de vida episodios de abuso. Eso no justifica, porque hay personas, varones y mujeres que han vivido situaciones de abuso que luego no abusan de otros. No abusan en ningún sentido de la palabra, ni sexual, ni física, ni psicológicamente. ¿Qué hay de distinto? Que esa persona pudo trabajar consigo mismo lo que le generó esa situación abusiva. Primero que nada pudo decirlo. Segundo, hubo alguien que lo escuchó. Tercero, hubo alguien que lo desculpabilizó de lo que pasó y le permitió generar formas de relacionarse con otras que no estén basadas en el abuso y de tratar al otro como una cosa. Ahora, si yo aprendí desde mi más tierna infancia que para ser tengo que someter a otro y abusar a otro, esa es la forma de relacionarse. Y a veces son formas más sutiles de abuso y a veces son formas más terribles, como el abuso sexual o el abuso físico, ¿no? Pero a veces ese abuso psicológico permanente también genera mucho daño. Y ese daño se transmite y se genera en la forma de después de relacionarse con otros, ¿no? Veía, hoy cuando lo discutíamos en la tertulia también aparecen varios mensajes apuntando a, cuando hablamos de los cambios culturales, ¿no? Que se necesitan, que se requieren, varios apuntan a las letras de las canciones hoy en día. Las canciones de reggaetón mencionan muchos, por ejemplo, ¿no? Y hay varios comentarios. Mariela Solari, directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación, trabajadora social, magíster en Educación y Evaluación. Antes fue directora de Uruguay Crece Contigo, trabajó en cárceles y fue una de las fundadoras de la ONG El Faro, que trabaja con mujeres adolescentes víctimas de violencia sexual y maltrato. Muchas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Gracias a ustedes por el espacio.